Bienvenidos al quinto Congreso en Ciencia Sanitaria. Yo soy Cristina, soy enfermera y os voy a estar hablando sobre los grandes síndromes geriátricos. Sin entretenernos mucho, vamos a definir lo que es un paciente geriátrico, qué consideramos paciente geriátrico, para que entremos un poco en contexto. Sería aquel paciente mayor de 75 años con pluripatología y plurifarmacia que presenta enfermedades agudas o crónicas, que además presenta cierto grado de dependencia para las actividades básicas de la vida diaria y alteración mental y o problemática social. Destacar que el paciente geriátrico debe cumplir con al menos 3 de los 5 requisitos que acabo de mencionar. Todos sabemos que el adulto mayor también va a tener una serie de cambios generales, tanto en la estructura como en la función de su cuerpo. No voy a entrar en detalles porque son muchísimos, pero aquí os dejo algunos ejemplos. Se ve afectado, por ejemplo, a nivel cardiovascular, renal, el sistema nervioso central, muscular, incluso el metabolismo de la glucosa pasa a ser diferente. Por ejemplo, los pacientes mayores tienen una mayor resistencia a la insulina, tienen una pérdida de masa muscular más importante, entre otros muchos. Yo en esta ponencia me quiero centrar en los grandes síndromes geriátricos, como he dicho, y los vamos a definir como una serie de procesos de elevada prevalencia en la población mayor. Son un problema oculto e infradiagnosticado. El tratamiento precoz, en cambio, se ha demostrado ser eficaz en un número considerable de casos, pero como no suelen ser detectados de manera rutinaria, esto va a conllevar a un incremento de la morbimortalidad. Se han descrito numerosos síndromes, se recuerdan con facilidad como los IES de la geriatría por su nombre en inglés, deterioro cognitivo-intelectual, que sería intellectual impairment, inmovilidad, caídas e inestabilidad, incontinencia urinaria, que estos 4 son en los que yo me voy a centrar, aunque podríamos nombrar muchísimos más como la malnutrición, las úlceras por presión, los trastornos del sueño, la deshidratación, etc. Vamos a verlos muy brevemente. El primero, el deterioro cognitivo-intelectual, hace referencia a una disminución esperada debido al envejecimiento normal de las capacidades cognitivas. Dentro de los factores de riesgo podemos destacar obviamente la edad avanzada, la genética, el estilo de vida, es decir, si el paciente consume alcohol, si es hipertenso, si es obeso, si es diabético, y la presencia de otras enfermedades. En cuanto a las intervenciones, bueno, el ejercicio físico y la dieta balanceada es muy importante, la estimulación cognitiva, reminiscencia, musicoterapia, psicoterapia, la orientación a la realidad, la interacción social, entre muchísimas otras. Pasamos a la inmovilidad y, bueno, según la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, el síndrome de inmovilidad es una vía común de presentación de enfermedad generada por una serie de cambios fisiopatológicos en múltiples sistemas condicionados por la inmovilidad y por el desuso que la acompaña. Es decir, es un cuadro clínico generalmente multifactorial y que es potencialmente reversible y prevenible. Entre los factores de riesgos intrínsecos tenemos, por ejemplo, enfermedades musculoesqueléticas como la osteoporosis o una fractura de cadera, enfermedades neurológicas como una CV, enfermedades cardiovasculares, pulmonares, etc. Luego tenemos factores extrínsecos como pueden ser las medidas de restricción física, la sobreprotección, que puede llegar a ser muy peligrosa, el uso de fármacos, factores ambientales como la hospitalización, las barreras arquitectónicas, factores sociales como la falta de apoyo social, la falta de estímulos. Y dentro de las intervenciones vamos a destacar que una vez valorada, ¿no?, la situación de la inmovilidad del paciente, se va a realizar un plan de actuación que incluya pues el tratamiento de la causa de la inmovilidad, un plan de rehabilitación encaminado al tratamiento de la inmovilidad existente y a evitar que siga progresando, el uso de ayudas y adaptaciones en el hogar y, bueno, prevenir las complicaciones asociadas. Vamos a pasar a la incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria se define como la pérdida involuntaria de orina. Dentro de los factores de riesgo tenemos las comorbilidades, como que no tienen por qué estar relacionadas con el aparato urinario, como por ejemplo la diabetes. Una diabetes mal controlada, pues bueno, puede estar asociada con incontinencia de urgencia, con vejiga neuropática diabética y así con otras distintas comorbilidades. Fármacos. Hay mucha evidencia sobre el hecho de que determinados fármacos puedan provocar o puedan estar relacionados, puedan ser causantes de la incontinencia urinaria y, bueno, por ejemplo, el litio causa poliuria por diabetes insípida, entre otros muchos. Luego, el manejo conductual. Luego los trastornos neurológicos y psiquiátricos y luego dentro de las intervenciones, bueno, yo quiero destacar que va a depender del tipo de incontinencia, obviamente va a haber que manejar la ingesta de líquido,
controlar bien la diabetes, el buen manejo conductual, es decir, un reentrenamiento vesical, micción calendarizada, cada 2 horas vamos al servicio, refuerzo positivo, fisioterapia, ejercicio del suelo pélvico, terapia farmacológica, entre otros. Y por último, yo quiero hablar de las caídas y la inestabilidad. Según la OMS, se define caídas como acontecimientos involuntarios que hacen perder el equilibrio y dar con el cuerpo en tierra u otra superficie firme que lo detenga. Según esta misma organización, las caídas son la segunda causa mundial de muerte por traumatismo involuntario y los mayores de 60 años son quienes sufren más caídas mortales. Dentro de los factores de riesgo tenemos intrínsecos, la edad avanzada, otra vez, caídas previas, enfermedades, incontinencia, malnutrición, problemas de visión y muchos más. Extrínsecos, pues nuevamente tenemos la polimedicación, los peligros en el hogar, es decir, si hay escaleras, si hay mascotas, vivir solo, calzado inadecuado, etc. Dentro de las intervenciones, pues evaluar la medicación, fomentar el ejercicio físico, reanudarlo tan pronto como sea posible después de una caída. Revisar la visión, prestar atención al cuidado de los pies, revisar el tipo de calzado, evitar ropas largas, evitar riesgos en el hogar, etc. Y por último, como conclusión, vamos a volver a la definición. Hemos dicho que los grandes síndromes geriátricos tienen una elevada prevalencia, que son un problema oculto y que está infradiagnosticado, pero que el tratamiento precoz es eficaz. ¿Vale? Entonces yo creo que el mejor tratamiento para estos síndromes es la prevención y la identificación temprana de los mismos. Por ello es imprescindible que sepamos identificar los factores de riesgos y que conozcamos las intervenciones que debemos realizar como profesionales. Muchísimas gracias.